A ver, el modelo keynesiano de aumento de obra pública para fomentar el mercado interno y movilizar los agentes del mercado interno, cuando una economía está muy resentida, muy retraída, funciona, ¿sí? No podemos negar que si aparece un auge, y más que nada asociado a la obra pública, que nos va a impactar directamente con el punto de la minería, esperaríamos un impacto positivo en el sector minero y por derrame, como decía Mauro, en todo el resto de la actividad de la ciudad. Pero lejos está esto de resolver el tema de fondo que estaba tocando Mauro recién, asociado a todos los desajustes macroeconómicos y las políticas de Estado asociadas a la promoción industrial, etc. Hay un montón de factores que tendrían que revisarse, tendrían que discutirse. Hay efectos de impuestos, efectos de promoción industrial hacia afuera, puertas afuera. Estamos con políticas de arancelar exportaciones industriales, cuando en realidad va contra todo tipo de sentido común con promover las exportaciones. Hay un montón de factores que tendrían que discutirse, pero naturalmente en un entorno macroeconómico restrictivo como el que tenemos, las medidas que se están tomando son las que están. Así que el tema es bastante complejo, no es solamente un tema de mercado interno, hay un montón de variables que están en juego y naturalmente todo termina es algo que se preveía, pero bueno, esperábamos, como decía Carlos hace un rato, esperábamos que hubiera alguna acción de parte del gobierno en el sentido de actuar para morigerar un poco el efecto de estas medidas y lo que era previsible se terminó convirtiendo en realidad, que hay una crisis profunda en algunos sectores con impacto directo en el empleo. ¿Qué maniobra puede tener el gobierno cuando prácticamente el mundo, digamos, no nos cerró las puertas, pero nos está mirando con una confianza? Estamos hablando de un riesgo país de 800 puntos, que eso habla de que el encarecimiento del crédito es sostenible, vergonzosa, y ni hablar de los índices de inflación que tienden a atenuarse, pero muy lejos de lo que puede tener un país normal. O sea, con todo ese convito explosivo, hay alternativas, hay posibilidades de hablar de una industria en crecimiento para el 2019. Posibilidades hay siempre, ¿sí? Posibilidades hay siempre. O sea, si hay algo que tenemos, y más que nada los pequeños empresarios, es una convicción muy fuerte que nos sostiene aún en las peores de las crisis, y eso está demostrado a lo largo de toda la historia del país. La verdad es que las perspectivas no son del todo alentadoras, pero bueno, lo que termina siendo el pequeño empresario más que nada, y en este caso hasta grandes empresas también, es tratar de hacer la plancha, como quien diría, como para esperar a que los vientos cambien. Hay aspectos como la explosión de la minería, si saliera la obra pública, que podrían llegar a impactar y por derrame mejorar. Margen de maniobra del gobierno, la pregunta es bastante amplia, implica un montón de análisis. Creo que excede lo que podamos presentar en esta oportunidad. Mauro hizo comentario de algunos aspectos son disparadores, pero no está nada sencillo, ¿sí? Creo que el rol es muy importante, el rol de las instituciones, en este caso, del momento, a la hora de participar en los lugares, en los espacios que abra el gobierno para el debate, ¿sí? Es importantísimo que el rol que puedan aportar las instituciones, como la educación, que mencionaba hace un rato, el rol de las instituciones gremiales, el rol de los sindicatos y el rol del gobierno propiamente dicho. Hay que coordinar estas acciones, estos sectores, para lograr salir adelante, ¿sí? Sin esto coordinado no hay muchas posibilidades. Nada sabio lo que estoy diciendo, ¿sí? Es sabio desde el rol dirigencial del gobierno lograr coordinar estos aspectos. Macri anunció, bueno, que parece que se dio cuenta, ¿no?, de que es necesario reforzar las exportaciones y esto. ¿Creen que llegó tardío ese anuncio, esa idea que tendría que haber estado desde el principio para este sector, para el campo, para el que fuere? A ver, en realidad desde el primer día del gobierno tuvieron una postura bastante
pro exportadora, ¿sí? Nos consta de la institución, hemos recibido al Ministerio de Producción en la ciudad, han propuesto acciones de trabajo concretas y muy realistas y muy interesantes para fomentar la productividad, desarrollar las inversiones en pequeñas y medianas empresas, no estoy hablando de grandes empresas, trabajar sobre el aspecto de productividad para poder salir a competir al mundo. En la teoría está todo muy claro, creo que el empresariado lo tiene también bastante claro, es un aprendizaje que se va haciendo. La contrapartida es que hay que revisar porque hoy se está contraponiendo un aumento de los impuestos a las exportaciones industriales. Entonces este es el ejemplo más claro, o sea, hay que trabajar, ¿sí? Porque es muy difícil contraponer un aumento de impuestos a las exportaciones con la situación además que se está teniendo, ¿no? O sea, hay que coordinar todo. ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno teniendo en cuenta que le queda un año de mandato? No lo sé. Yo no lo sé. La verdad es que me excede ampliamente. Es complejo. Es uno de los juegos. A ver, respetarlo con... El eterno cuestionamiento que tenés que la política vive en campaña, es decir, cada 2 años tenemos elecciones y la realidad es que si analizamos los periodos realmente legislativos que se ejecutan sin año electoral, quedan 2, el primer año y el tercero, porque el segundo y el cuarto son años de campaña. Generalmente Argentina, esos años de campaña ha sido una elevación de gasto público brutal, que eso ha tenido aparejado un montón de cosas. Con respecto a lo que consultaba recién, qué margen de maniobra tiene el gobierno, la Unión Industrial Argentina ha hecho una presentación de propuestas que tienen que ver con 4 ejes fundamentales, que son los tributarios, los financieros, los accesos al crédito, las políticas de exportación, que creo que están bien encaminadas, que son las mismas políticas que se plantearon al gobierno cuando inició y sobre los mismos ejes se están trabajando. Entiendo que el gobierno ha tenido un escalón para adelante y 2 o 3 para atrás, lo que tiene que ver con política tributaria. Empezó con un abanico de exenciones que hoy ha tenido que retrotraer por un tema presupuestario, y la realidad es que a nivel nacional, provincial y municipal el presupuesto domina la política pública. Cuando el presupuesto es mi principal arma de política pública, mi margen de maniobra es 0. No tengo alineado mi presupuesto a mi política pública, sino que tengo alineado mi política pública a mi presupuesto. Entonces gasto lo que puedo y lo que tengo. Y en ese margen, en esa situación, las posibilidades del gobierno son pocas. Son pocas porque no ha logrado generar un incremento del mercado interno, y este incremento del mercado interno debería redundar en un aumento del PBI, que dijimos que va a bajar. Va a bajar el PBI, va a bajar el tema de la recaudación impositiva, va a bajar el tema del empleo. Entonces, con la posibilidad del gobierno de maniobra, hoy prácticamente es poca. Es complicado el tema de financiamiento con la tasa de referencia casi del 60%. Es muy complicado. Es complicado que cualquier industrial pueda competir con una tasa de retorno de una compra de maquinaria inferior a una tasa de retorno de la tasa de interés. Cuando una tasa de interés está al 60, al 70 y una maquinaria te rinde el 15, el 20%, es inviable comprarla, cacho. Es una realidad. Pierden una tasa. Hoy un industrial que compra una máquina que le rinde un 15, un 20%, porque no es mucho más esa la renta del industrial, con toda suerte, contra un crédito que está al 60 o al 70, estás perdiendo 50 puntos por año. Y que además tenés instrumentos financieros paralelos que son más accesibles y mucho más fácil, porque hay hasta con el celular haces inversiones financieras. En este camino creo que el gobierno, ellos sabrán por qué, ha llevado una política más a lo fiscal de inversión, de especulación financiera y no tan productiva. Esa es la principal consecuencia del achique del mercado interno y por qué el país este año va a terminar con un retroceso del PBI, con un retroceso a contrapelo del mundo de casi 3 puntos de la actividad industrial. ¿Viene la oposición? Está bien que no hay candidatos definidos todavía, pero bueno, ya hay algunos frentes que se están armando, que la cuestión industrial les preocupa, que tienen alguna propuesta concreta o no son parte de la agenda tampoco de la oposición. ¿Me responde la pregunta, por favor? Sabemos lo
Este gobierno. Sí. Sabemos que le queda poco tiempo de gobierno por los 4 años. Hay una oposición, habrá elecciones. ¿Ven en alguien de la oposición que la industria es un tema preocupante, que ven que las cosas hay que hacerlas de otra manera, que tienen alguna propuesta diferente? No, realmente no tenemos nada. Estamos trabajando con las acciones que está tomando este gobierno y desde la oposición por lo menos no hemos, por lo menos un documento formal de planes a trabajar con las empresas no hemos recibido. Carlos, una de las preocupaciones de esta nueva conducción de la Unión Industrial era que el empresario pyme de Olavarría comenzara a confiar en ustedes. ¿Es un objetivo que está logrado o todavía la gente tiene reticencia? Creo que hoy no es una cuestión de confiar o no, hoy ya es una cuestión de necesidad, porque a la hora de tener las problemáticas que están teniendo no hay muchos lugares donde recurrir. La Unión Industrial está trabajando con un montón de pymes y micropymes y no necesariamente con socios, sino trabaja con grupos de empresarios que no son socios y problemáticas que se están enfrentando y realmente intentando dar soluciones, pero tenemos muchísimas consultas. Yo creo que se está confiando, creo que hemos resuelto varios temas, varios puntos y vamos a seguir trabajando. No es fácil el camino porque cuando todo está bien es muy lindo, te sacas una foto y se termina el tema. Hoy hay que trabajar en serio, tenemos que hacer un soporte de las pymes, tenemos que hacer una herramienta que está al alcance de todas. Entonces el trabajo es constante y hay que hacer un trabajo serio. A veces podemos llegar a solucionar, a veces pasamos ya a nuestra madre, que es la Unión Industrial de la provincia o de la nación, con las problemáticas de las pymes locales. Es así como estamos trabajando, pero realmente ha crecido el número de problemáticas a la que estamos enfrentando, ¿no? ¿Tienen aceptado el diálogo con el municipio? ¿Les gustaría tener un mejor diálogo? Un poco No, al principio está... tenemos el diálogo normal que tiene una institución con el municipio. Seguramente vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas y desacuerdo en otro montón de cosas, pero nosotros tenemos el diálogo que tenemos que tener. Lo que pasa es que nosotros somos una entidad gremial empresaria y a veces seguramente que lo que vamos a plantear no le gusta al municipio y otra vez vamos a trabajar en conjunto. Estas son las reglas de juegos y a las que nos vamos a enfrentarnos y vamos a estar exponiendo en forma continua. A veces no pasa la problemática por el municipio, sino pasa directamente a provincia o a nación también, pero el diálogo con el municipio es constante y bueno, intentamos tratar de trabajar de la mejor manera. Seguramente no vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas y vamos a disentir y vamos a enfrentarnos, pero es la forma que tenemos y el municipio lo tiene claro también, que para eso estamos. Carlos, como cuadro de situación 2018, el manifiesto da cuenta de capacidad productiva ociosa y creciente desocupación. Hablando con un industrial importante metalmecánico, dice que hay como carencias muy serias en cuanto a formación y capacitación de potenciales operarios o empleados. Eso abarca la generalidad, esto es así, y había un programa de acreditaciones laborales de la Unión Industrial. ¿Eso está en marcha? ¿Cómo ven esa situación? Sí, está en marcha, Mauro, vos estuviste trabajando conmigo con eso. Con respecto a lo primero que consultaba, la realidad es que Olavarría tiene por un lado un desempleo muy grande como tiene el resto del país, que debe estar alrededor de 9 puntos, de 9 o 10 puntos, no escapa a la media nacional. Y por otro lado también es cierto que hay una carencia de recursos técnicos especializados que la realidad es que no se encuentran. Olavarría es mano de obra intensivo, es industrial intensivo y eso requiere mano de obra muy calificada. Y hoy hay empresas que no están pudiendo cubrir puestos porque esa mano de obra no está. Y en este contexto de recesión o de controlar algunos costos, las empresas solamente van a incorporar la mano de obra que cumpla con los requisitos de calificación que tengan, inclusive aunque eso lleva a no activar alguna máquina. No van a tomar cualquier recurso.
Así que hoy hay un gran problema con el desempleo, porque no es un desempleo que se va a poder reubicar, inclusive si el mercado interno activa, porque es un desempleo que no está teniendo las capacidades técnicas que requiere la industria hoy. No te quiero hacer pelear con nadie, pero te digo, cuando hablas de falta de capacitación, ¿tiene un rol importante que está cumpliendo o no está cumpliendo la universidad, las escuelas técnicas, terciarias, en eso? Sí, esto parte de un análisis de currícula, es decir, cuál es nuestra política económica en educación, en industria, y ahí juntar lo que hoy decíamos, estos tres actores, o dos actores serían acá, industria y Estado, en cuanto a la necesidad de generar ese tipo de perfiles. La realidad es que muchas veces la necesidad de la urgencia va a contramano del proceso que tiene el ciclo educativo. Alguien que se va a recibir en 5 años, tal vez la industria necesita hoy. Para eso nosotros nos deberíamos retrotraer a ver qué pasó con las escuelas técnicas hace 5, 6 o 8 años atrás, ¿sí? Entonces hoy estamos teniendo tal vez una carencia de una política pública mediata y una inmediata, algo que fue hace mediano plazo y algo que fue mucho más corto. La realidad es que sí, hay que hacer un análisis de cuáles son las cuestiones técnicas que está necesitando el mercado de Olavarría para adaptarlo, porque las instituciones están. Tenemos escuelas técnicas, tenemos universidades, y del nivel y del prestigio de las universidades y las escuelas técnicas que tienen acá en Olavarría. Gracias. Bueno. Bueno, ya vamos haciendo el cierre. En realidad lo que quería, reforzando la pregunta de Daniel Busecki en cuanto a la credibilidad o lo que nos propusimos trabajar durante todo este año respecto de los empresarios hacia las instituciones, hemos recorrido un camino intenso de vinculación, escuchando la problemática, algunas las hemos resuelto, otras no hemos podido, pero sí afianzando las relaciones institucionales con nuestros pares, como por ejemplo la Cámara Empresaria, la Sociedad Rural, en su momento también con empresas privadas como Copelectric, bueno, con la impronta o con el objetivo de poder canalizar esas problemáticas o inquietudes. Y también a nivel provincial y nacional, que Carlos hablaba y Mauro también mencionó, que es mi participación activa. Algo que se tuvo muy en claro y fue decisión del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires es afianzar el diálogo con el Estado, de modo de que las instituciones tomen la fortaleza necesaria como para poder intervenir en las decisiones políticas económicas, de acuerdo a las necesidades que tienen los empresarios industriales y de servicios a la industria. Entonces en ese camino hemos afianzado vínculos también, no solamente a nivel provincial, con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, con la Unión Industrial Argentina, en la cual hoy o ayer presentaron 35 puntos donde todo esto que se está hablando está ahí plasmado. Y también hemos realizado un vínculo estrecho, profundo con la Unión Industrial de Bahía Blanca y con la Unión Industrial de la Patagonia, mirando un poco más allá, donde hoy está enfocado, diríamos, el futuro, en los futuros sectores de empleo. Gracias.